Buenas noches. Vamos a continuar. El día de ayer estábamos hablando de las aplicaciones de los métodos de integración a la administración de la economía y encontramos la antiderivada de una función y en este caso tuvimos que aplicar el método de integración por partes para encontrar la antiderivada y poder evaluarla cuando eh, el tiempo era 20 horas. Luego, el inciso B de este ejercicio nos pregunta que en cuántas horas incrementará el rendimiento en las segundas 20 horas. Entonces, vamos a evaluar la función de productividad con 40, ¿no? Porque está hablando de las segundas 20 horas, es decir, cuando han transcurrido 40 horas. Entonces, vamos a evaluar esta función de productividad, pero ahora vamos a evaluarla con 40. Entonces sustituimos 40 en las X y aquí tendríamos 400. Esto me daría como resultado 89,8657 y 112,3322 menos los 250. Entonces, esto nos daría 352,19, 119,80. Ok, entonces, pero esto es lo que produciría en 40 horas. ¿Cómo nos están pidiendo cuánto produciría las segundas 20 horas? Es decir, nos están pidiendo un delta X. Es decir, a X de 40, yo le voy a restar X de 20.
Entonces tendríamos 185, perdón, 352 que son las unidades redondeadas, ¿no? Que se producen en 40 horas, menos 185, que son las unidades que se producen en 20 horas. Entonces, 352 menos 185 nos da 167. Entonces, en las siguientes 20 horas se producirían 167 unidades. Bien, el siguiente ejercicio o este siguiente ejercicio es nuevamente un ejercicio de aplicación, ¿verdad? Que nos proporciona la derivada de la función de productividad marginal y se nos pide encontrar la productividad física, es decir, la función de la cual provino la productividad marginal y que la evaluemos cuando están funcionando 4 máquinas. En este caso, la productividad física está en función de las máquinas que estén funcionando, ¿no? Entonces sería P de X, ¿no? Entonces P depende de X y X sería P es el número de juguetes, ¿no? Y X es el número de máquinas que fabrican estos juguetes. Entonces, siempre, ¿no? Cuando hablan de marginal, nos están proporcionando la derivada de una función. Y si se nos pide la función, por ejemplo, aquí se habla de la productividad física marginal y se nos pide determinar la productividad física, entonces necesitamos integrar la productividad física marginal. Es decir, vamos a integrar 3x factor de x cuadrado más 9 a la 1 media. Y en este caso nos proporcionan una o la integral o integrar una función que es la derivada de una función compuesta, porque tenemos la función compuesta y la variable que multiplica esa función compuesta es un grado menor que la del argumento, aunque no es exactamente la derivada del argumento. El 3 podemos extraerlo fuera del signo de integración y tendríamos la integral de x cuadrado más 9 a la 1 medio por x por diferencial de x. Entonces, habíamos dicho que en el método de sustitución aplicamos sustitución de variable al argumento de la función compuesta, x cuadrado más 9. La derivada de esto es 2x por diferencial de x, pero nuestra función no tiene el 2x, pero siendo que esta es una ecuación, puedo pasar en la constante 2
al otro lado de la ecuación a dividir. Entonces tengo una expresión equivalente para x por diferencial de x. Entonces esto es u y esto sería du sobre 2. Entonces planteamos la integral, pero ahora en términos de u, y tendríamos u a la 1 medio por diferencial de u sobre 2. Ese 1 medio puedo extraerlo fuera del signo de integración. Tendríamos 3 medios por u a la 1 medio por diferencial de u. Entonces esto es 3 medios. Y la antiderivada de u a la 1 medio es u a la 1 medio más 1. Y 1 medio más 1 es 3 medios sobre 3 medios. Más la constante de integración. Aquí simplificaríamos y multiplicamos medios con medios, 2 por 3, 6, y extremos con extremos, 3 por 2, 6. Es decir, que todo esto se simplificaría. Y nos quedaría únicamente u a la 1 medio, perdón, u a la 3 medios más la constante de integración. Bien, y en estos ejercicios de aplicación, siempre tendríamos que encontrar el valor de la constante, puesto que lo que hemos determinado es la antiderivada de la productividad marginal, pero necesito la función de productividad física y para ello necesito determinar el valor de la constante. Nuevamente, así como el día de ayer, vamos a asumir que si no hay maquinaria trabajando, es decir, cero máquinas trabajando, entonces no se produciría ningún juguete. Entonces vamos a evaluar con cero nuestra antiderivada y luego igualaríamos a cero. Entonces aquí sería 0 al cuadrado de 0 más 9 es 9. Raíz de 9 es 3 y 3 al cubo es 27. Y sería 27 más c, y esto es igual a 0. Es decir que la constante es negativo 27. Entonces, ahora sí, la productividad física está dada por x cuadrado más 9 a la 3 medios menos 27. Bien, y nos pide el ejercicio que evaluemos
cuando se encuentran en funcionamiento 4 máquinas. Entonces, 4 al cuadrado es 16, 16 más 9 es 25, y la raíz de 25 es 5, y 5 al cubo es 5 por 5, 25, por 5, 125, ¿no? Y 125 menos 27 me da como resultado 98. Bien, vamos a continuar con el siguiente tema. Y el día de hoy vamos a hablar de la integral definida. ¿Y qué es la integral definida? Entonces, hasta el momento, nosotros hemos evaluado integrales, ¿no?, para un valor determinado. En el caso de la integral definida, nosotros vamos a evaluar una función en un intervalo. Entonces, si f de x es una función tal que tiene una antiderivada a la cual llamaremos f mayúscula de x. Ya al inicio habíamos, cuando hablamos de la integración, dijimos que las antiderivadas se representaban por letras mayúsculas, ¿no? Entonces, tanto f de x como su antiderivada están definidas en todo número de un intervalo cerrado, es decir, donde se incluyen los extremos. Y entonces, la integral definida desde a hasta b, y que se denota por la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x, se define por la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x va a ser igual a la antiderivada de f de x evaluada de a hasta b. Y esto va a ser igual a la antiderivada evaluada en el extremo superior del intervalo menos la antiderivada evaluada en el extremo inferior del intervalo. A esto se le denomina teorema fundamental del cálculo. Ahora, ¿qué es lo que representa el teorema fundamental del cálculo? El teorema fundamental del cálculo se utiliza para calcular un área geométrica limitada por la gráfica de la función, el eje horizontal o el eje X, y las líneas verticales correspondientes a los dos números que representan los intervalos de integración. Entonces, a diferencia de la integral indefinida, esta calcula un valor numérico exacto
en lugar de una familia de funciones. Bien, entonces, esta notación, ¿verdad? F, la antiderivada de f de x desde A hasta B, indica que vamos a evaluar primero con el extremo superior y luego vamos a evaluar con el extremo inferior. Entonces, la integral definida sería la diferencia de ambos, es decir, la resta de estos dos valores. Entonces, los números A y B se denominan límites de integración, donde A es el límite inferior y B es el límite superior. También a veces nos referimos a ellos como el extremo inferior del intervalo y el extremo superior del intervalo. Entonces, como dijimos que esto se utiliza para calcular áreas, ¿no? Entonces, si f de x es una función no negativa, una función no negativa es una función cuyo trazo se encuentra sobre el eje X y puede ser ya sea en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante. Esa es una función no negativa. Una función negativa sería la que su trazo está bajo el eje X, es decir, en el tercero y el cuarto cuadrante. Entonces, lo que nosotros vamos a calcular o el área que vamos a calcular es esta área. Y esta área, dijimos, está limitada por la gráfica de la función, el eje horizontal y las líneas verticales, estas, ¿no? Que representan los valores de A y B, ¿no? O los valores de X igual A y X igual B. Entonces, para determinar el área de esta región, entonces vamos a integrar desde A hasta B de f de x diferencial de x. El resultado de esto siempre nos va a dar un número positivo. Las áreas deberían de ser positivas. Y estas respuestas obviamente las vamos a expresar en unidades cuadradas. Ahora, a este tipo de áreas se le denomina área bajo la curva, porque tenemos la función o la curva y el área que estamos calculando está por debajo de esa curva. Bien, se fijaron que aquí se establece que la función sea no negativa. De hecho, en la mayoría de los libros, en el teorema fundamental del cálculo, se establece que la función debe ser no negativa, ¿no? Pero aquí se ha adaptado, ¿no? Para que usted tenga una forma de calcular el área de una función no negativa y también el área de una función negativa. Entonces, cuando la función es negativa, el área de la región sería un área sobre la curva porque está el eje X, debajo del eje X está el área y luego la curva, ¿no? Entonces, en este caso, el área está sobre la curva. Y la única diferencia que hay entre el teorema fundamental del cálculo, es decir, para áreas, para funciones no negativas y para funciones negativas, es que en el caso de la función negativa se agrega un signo negativo.
Vamos a ver un ejemplo que no debería de, o que debería de ser sencillo para nosotros eh, visualizar que para ambas funciones, aunque son diferentes, vamos a tener el mismo área. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, x cuadrado y vamos a utilizar menos x cuadrado. Okay. Entonces, déjenme traer un gráfico ya trazado. Y entonces, digamos que se nos pide que determinemos el área de la región limitada por la curva y igual a x cuadrado, el eje x y las rectas x igual 1 y x igual 2. Ponerlo aquí. Entonces determine el área de la región limitada por la recta, por la curva y igual a x cuadrado, el eje x y las rectas verticales x igual 1 y x igual 3. Ok, ¿cuál es el área que nosotros estamos intentando determinar? Va a ser esta área, ¿no? La recta vertical x igual 1 sería esta, ¿no? Y la recta vertical x igual 2 sería esta, ¿no? Ahí estaríamos cuando x vale 1, si es x cuadrado. Entonces, cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 4. Y el área que queremos determinar
es esta, ¿no? Que, de acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, esta área que la denominamos R, voy a cambiar de color, R, pues esta área se obtiene integrando desde 1 hasta 2, porque si recuerda, dice aquí en el teorema fundamental del cálculo que A es menor que B, ¿verdad? Es decir, que 1 es el extremo inferior y 2 el extremo superior de la función x cuadrado por diferencial de x. La antiderivada de esto es un tercio de x al cubo y esto evaluado desde 1 hasta 2, que básicamente es un tercio de 2 al cubo menos un tercio de 1 al cubo. Entonces, eso nos va a dar como resultado, este es 8 tercios, menos un tercio, serían 7 tercios, y esto en unidades cuadradas. Bien, ¿y por qué agregamos este signo negativo cuando vamos a determinar el área sobre curva? Entonces, si se nos pidiera que determináramos el área de la región delimitada por la curva ahora menos x cuadrado, el eje x y las rectas x igual 1 y x igual 2, es decir, básicamente sería lo mismo, solo que ahora la función es menos x cuadrado, ¿no? Entonces, como es menos x cuadrado, entonces sería esta función. Básicamente es la misma función x cuadrado, solo que ahora es cóncava hacia abajo. Y es una función negativa porque está bajo el eje x. Pero como básicamente x cuadrado y menos x cuadrado son simétricas, ¿no? Entonces,
básicamente en la misma gráfica, solo que cóncava hacia abajo. Pero en teoría, esta área y esta área son exactamente iguales. Pero ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos, vamos a ponerle aquí a esta también R, pero va a ser R2? Entonces, si yo trato de calcular esta área aplicando el teorema fundamental del cálculo tal como está, desde 1 hasta 2, desde menos x cuadrado, diferencial de x, aquí tendríamos negativo 1/3 de x al cubo. Y esto evaluado de 1 a 2. Va a ser menos 1/3 de 2 al cubo menos, por aquí vamos a poner un corchete porque la función es menos 1/3 de 1 al cubo. Entonces, ¿qué es lo que sucedería si yo lo aplico tal y como está aquí? Entonces, aquí me daría como resultado menos 8/3 más 1/3. Entonces me daría como resultado menos 7/3. Pero las áreas no pueden ser negativas. Es por esa razón que aquí me dice que yo debo de multiplicar por menos 1, ¿no? Todo esto. Aquí no había dejado el espacio. Entonces, para corregir ese problema, multiplicamos por menos 1, ¿no? Y aquí se había dejado el espacio. Entonces, claro, menos 7/3 por menos 1 me da 7/3 positivo, puesto que las áreas no pueden ser negativas. Y siempre esto expresado en unidades cuadradas. Bien, pero en algunas ocasiones vamos a tener funciones, ¿verdad? Una sola función, la cual tendrá partes que están sobre el eje X y partes que estén debajo del eje X. Es decir, vamos a tener funciones que van a tener áreas bajo la curva y áreas sobre la curva. Entonces, en este ejemplo, tenemos una función que en este intervalo el área es sobre
perdón, bajo la curva. En este intervalo entre B y C es un área sobre la curva y entre C y D es un área bajo la curva. Entonces, ¿y cómo hacemos para determinar el área? La forma de cálculo debería de ser calcular estas áreas de forma individual y luego sumarlas o, bueno, y luego sumarlas, ¿no? Lo único es que en este caso, ¿no? Como esta área que está aquí es un área sobre la curva y nosotros aplicamos este signo negativo. Entonces, al integrar tendríamos la integral desde A hasta B de f de x diferencial de x, pero entre B y C, como es un área sobre la curva, entonces le voy a aplicar un signo negativo, ¿no? Entonces, aquí sería, siempre que sea un área sobre la curva, usted la va a restar, pero sería el equivalente a sumarlo porque al final le va a dar un número positivo. Entonces, suma las tres áreas de formas individuales, ¿no? Y encuentra el área total. Bien, y una tercera opción en la que emplearíamos el teorema fundamental del cálculo y es en lo que vamos a centrar nuestro análisis, es en el caso de áreas entre curvas. Entonces, en el caso de las áreas entre curvas, eh, nosotros vamos a tener dos curvas, tal como se muestra en ese dibujo, y vamos a determinar el área que se encuentra encerrada por ambas curvas. Entonces, esta que está aquí arriba es la función f de x y esta otra que está aquí abajo es la función g de x. Ahora, ¿cómo determinar esta área? Entonces, básicamente el cálculo de estas dos áreas se haría como quien calcula el área que se encuentra entre el área chica y el área grande de un campo de fútbol, de las porterías. Entonces, digamos que esto que está aquí representa el ancho y el largo del área grande. Entonces ahí yo calcularía el área y que obviamente incluiría el área pequeña. Aquí está todo el área, ¿no? Desde aquí hasta acá, incluyendo el área pequeña. Y a esto, ¿no? Luego yo calcularía el área del área pequeña y al área grande le resto el área pequeña y eso me daría justamente el área que se encuentra entre las dos. Aplicando ese mismo concepto, es que nosotros determinamos el área de la región entre esas dos curvas. Entonces sería el área que va aquí, ¿no? Que sería el área grande, menos el área que va aquí, que sería el área pequeña. Entonces, dice que el área de la región entre dos curvas se determina evaluando la integral definida desde A hasta B de la función superior menos la función inferior, que aquí, ¿verdad? Es una forma más sencilla de expresar. Ahora, en este tipo de ejercicios de área entre curvas, vamos a tener como dos tipos. Uno en el cual nos proporcionan los valores de A y B, pero en la mayoría de los casos nosotros vamos a tener que determinar estos valores y estos valores se van a determinar igualando las funciones porque ambas funciones
en este punto son iguales o en este punto ambas funciones se intersectan. Bien, esta es la parte teórica. El día de mañana vamos a resolver ejercicios sobre este tema. No sé si tienen alguna pregunta o duda. No, Ley. Bien, entonces